El viento del desierto soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo entre las colinas de Madián. Bajo un cielo iluminado por las estrellas, un hombre avanzaba sin sospechar que aquella noche su destino cambiaría para siempre. Moisés, el príncipe caído, el fugitivo sin patria, el pastor olvidado, estaba a punto de ser llamado por el mismo Dios del universo. Y allí, en la cima de un monte solitario, una zarza ardía en la oscuridad. Un fuego que no consumía. Una voz que estremecía los cimientos de la tierra. Moisés, Moisés. El hombre tembló. Su alma se estremeció. El Dios de sus ancestros había venido a buscarlo. ¿Qué misterio se esconde en esta historia? ¿Cómo un simple pastor se convirtió en el libertador de Israel? Acompáñanos en este relato épico sobre el llamado divino que cambió la historia para siempre. El sol ardía sobre el desierto de Madián. El viento danzaba entre las dunas, llevando consigo los susurros de una historia que estaba a punto de cambiar el destino de una nación. Había pasado el tiempo de los faraones y sus conquistas. En Egipto, los hebreos gemían bajo el peso de la esclavitud. Sus espaldas se doblaban bajo el látigo, sus lágrimas se mezclaban con el polvo de los ladrillos que construían ciudades para un imperio que nunca les pertenecería. Mientras tanto, lejos de esa opresión, un hombre vivía en el olvido. Moisés. Antes, había sido príncipe de Egipto, criado en la grandeza de los palacios, instruido en la sabiduría de los dioses paganos y entrenado en la guerra. Pero ahora, solo era un pastor. Habían pasado 40 años desde su huida. 40 años escondido en las sombras del desierto. 40 años lejos de la tierra donde nació, un hombre quebrantado, un fugitivo sin propósito. Pero lo que Moisés no sabía, era que su historia apenas estaba comenzando. Y esa noche, en el monte Horeb, el Dios de sus antepasados lo llamaría de una forma que nunca olvidaría. Era una noche tranquila, una de tantas en el interminable desierto. Moisés avanzaba por las colinas rocosas, guiando a su rebaño, observando el cielo estrellado como lo había hecho miles de veces. No esperaba que algo extraordinario ocurriera. Pero entonces, lo vio. A lo lejos, en la cima de una colina, una luz ardía en la oscuridad. Al principio, pensó que era un incendio, un matorral consumido por el viento y el calor. Pero algo estaba mal. La zarza no se consumía. Las llamas la rodeaban, la devoraban, pero sus hojas seguían verdes, sus ramas intactas. El fuego no la destruía. El corazón de Moisés se aceleró. No había visto nada igual en toda su vida. Se acercó con cautela, la luz dorada reflejándose en su rostro. Y entonces, el fuego habló. Moisés, Moisés. El sonido no era como el de un hombre. No era como el viento. Era un estruendo que llenó todo su ser. Moisés cayó de rodillas. El polvo se pegó a su rostro, sus manos temblaban. Aquí estoy, logró responder con voz temblorosa. Y la voz continuó. No te acerques más. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Moisés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se desató las sandalias y hundió los pies en la tierra caliente. Estaba ante la presencia de Dios. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La verdad cayó sobre él como una avalancha. El Dios de sus ancestros, el Dios que parecía haber olvidado a su pueblo, lo estaba llamando a él. Pero, ¿por qué? Entonces, Dios pronunció las palabras que marcarían su destino. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Descenderé para librarlos, y tú, Moisés, serás el que los saque de la esclavitud. El tiempo pareció detenerse.
Moisés sintió que el fuego de la zarza ardiente palidecía en comparación con la tormenta que rugía dentro de su pecho. ¿Él? ¿Liberar a Israel? Los ecos de su pasado resonaron en su mente como martillazos sobre hierro. El esplendor de los palacios egipcios, la sangre derramada sobre la arena, la huida, la vergüenza. No era un héroe. No era un libertador, ni un líder. Era un hombre viejo, un pastor olvidado en tierras ajenas. La enormidad de lo que Dios le pedía lo aplastó como una ola furiosa. ¿Cómo podría él desafiar al faraón, el hombre más poderoso del mundo? Las palabras le salieron en un susurro tembloroso, apenas capaz de desafiar el silencio sagrado. ¿Quién soy yo para enfrentarme al faraón? El miedo lo ahogaba. Pero Dios no necesitaba la fuerza de Moisés. Y entonces, la voz del Eterno tronó como un relámpago en la noche. Yo estaré contigo. El viento cesó. La arena dejó de moverse. Todo el cosmos pareció inclinarse ante el peso de aquellas palabras. Moisés tragó saliva, sintiendo el ardor de la tierra santa en la piel de sus pies descalzos. No era su fuerza la que liberaría a Israel. Era la presencia de Dios. El peso de aquellas palabras era mayor que el de Egipto mismo. No importaba quién era Moisés. Importaba quién era Dios. En ese instante, el destino del mundo cambió. El exiliado sería el instrumento de la voluntad divina. El pastor se convertiría en profeta. El fugitivo en libertador. Porque cuando Dios llama a un hombre, el destino de las naciones se dobla ante su voluntad. Pero Moisés no podía aceptarlo. El miedo seguía siendo más fuerte que la fe. ¿Y si no me creen? ¿Si no me escuchan? Dios no se enojó. En su infinita paciencia, le dio señales de su poder. Primero, le ordenó lanzar su vara al suelo. Moisés obedeció, y en un instante, la vara se convirtió en una serpiente. Saltó hacia atrás, el sudor frío recorriendo su espalda. «Tómala por la cola», ordenó la voz. Moisés tragó saliva y, con manos temblorosas, la agarró. Instantáneamente, volvió a ser una vara. Luego, Dios le ordenó meter su mano en su pecho. Cuando la sacó, su piel estaba blanca como la nieve, cubierta de lepra. Moisés contuvo un grito de horror. Pero cuando obedeció y volvió a esconder su mano, su piel se sanó. Dios le estaba mostrando que el poder no vendría de él. Vendría de lo alto. Pero Moisés aún tenía miedo. «Señor, yo no soy bueno con las palabras». Y Dios, con la paciencia de un padre, respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al sordo o al mudo? No soy yo, el Señor. Aún así, Moisés titubeó. «Señor, envía a otro». Entonces, por primera vez, la voz ardió con ira. Está bien. Aarón, tu hermano, hablará por ti. Pero tú irás, porque yo estaré con tu boca y con la suya. Moisés no tenía escapatoria. El llamado había sido hecho. La zarza seguía ardiendo en la oscuridad, pero el fuego más grande ya no estaba en el arbusto. Estaba en el corazón de Moisés. Y el destino de Israel acababa de cambiar para siempre. La historia de Moisés es la historia de todos nosotros. Dios no busca a los más fuertes, ni a los más sabios, ni a los más valientes. Busca a aquellos dispuestos a responder a su llamado. Moisés tenía miedo. Dudaba de sí mismo. Pero Dios no necesitaba su perfección, solo su obediencia. Quizás hoy te sientes como él, incapaz, indigno, sin fuerzas. Pero si Dios te llama, Él mismo te capacitará. Porque cuando Dios enciende un fuego en tu vida, no hay nada que pueda apagarlo. Si esta historia te conmovió, compártela, comenta tu parte favorita y suscríbete para más relatos épicos de la Biblia. Dios aún sigue llamando. La pregunta es, ¿responderás?